como lo habíamos anunciado, damos la cordial bienvenida en nuestros estudios al doctor Javier Burdano, en su calidad de ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Gracias por estar aquí. Buenos días, Luisa. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los televidentes. Doctor, la prensa nacional destaca una asamblea de extremos. No hay equilibrio entre la labor de fiscalización y de legislación. El actual periodo prioriza el control político. El abuso del juicio político podría depreciar la figura. Y quienes están próximos a sentarse al banquillo en lo que parecería ser un inminente juicio político son 4 de los integrantes del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Usted fue parte de ese organismo. ¿Amerita, es pertinente llevar a juicio político a 4 integrantes de este organismo encabezados por su titular? Estimada Luisa, efectivamente, 4 consejeros en este momento están siendo procesados políticamente por la Asamblea por supuesto incumplimiento de funciones. Se trata del consejero José Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Cintorio y Walter Gómez. La causa en común por la cual se acusa a estos 4 consejeros es de supuestamente incumplir sus funciones de consejeros. Usted fue consejero y le pregunto, en lo que han sido estos 2 meses de funciones, ¿usted cree que hay causales o motivos para que puedan ser enjuiciados políticamente o no se les ha dejado trabajar? Yo creo que no hay la causal. De hecho, el cargo específicamente de que se los acusa es la conformación de una comisión técnica que iba a revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Pero, estimada Luisa, si bien es cierto existe una sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe revisar las actuaciones del anterior Consejo en lo que tiene que ver con sus facultades extraordinarias, yo considero que esta sentencia no enerva la capacidad que tiene el actual Consejo de ejercer sus facultades ordinarias. Esto es, la capacidad de autotutela de los actos que se han emitido. Y eso permite al actual Consejo, a mi modo de ver, revisar la legalidad de la designación de los actuales jueces de la Corte Constitucional. Por supuesto, este criterio jurídico admite una opinión en contrario. Sin embargo, estimada Luisa, y lo que hay que tener en cuenta es que aún en el evento no consentido de que el actual Consejo no pudiera revisar las actuaciones del anterior, esta comisión que se conformó, que se iba a conformar para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional, nunca se conformó, porque era una propuesta que fue aprobada en el Pleno para que se conforme una comisión que iba a elaborar un informe que iba a ser sometido al Pleno del actual Consejo de Participación Ciudadana para recién ahí ver si existía una mayoría que tomara una decisión al respecto. Pero eso nunca sucedió, estimada Luisa, ni va a suceder, porque de hecho esa moción ya fue retirada del Consejo. Ahora, siendo así, y no existiendo esa, que era la figura principal de la cual se está acusando, en este caso a los 4 consejeros, ¿estaríamos entonces frente a un tema de persecución política, como lo han argumentado ellos en su defensa y pruebas de descargo? Absolutamente. La Constitución permite el juicio político por incumplimiento de las funciones de los consejeros en el ejercicio del cargo. Esta comisión para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional ya no se va a conformar porque, insisto, el Consejo retiró esa moción del Pleno. Por ende, lo que está haciendo actualmente la Asamblea es procesar políticamente a los consejeros por una especie de tentativa, por una eventualidad, por algo que podía suceder, pero nunca sucedió, y eso es absolutamente inconstitucional. No obstante, uno de los proponentes, quien promueve, el asambleísta Villamar, este juicio político, le argumentó al padre Tuárez que dentro de lo que establece la ley del propio Consejo, no podría haber sido él sacerdote o pertenecer a alguna organización religiosa, cosa que en efecto el padre Tuárez ha reconocido que sí es, que es parte de la agrupación de los dominicos. Mire, esto tiene que ver con otro cargo del cual se acusa a José Tuárez en el juicio político, y es lo que tiene que ver con la calificación de los requisitos para ser consejero de participación ciudadana. Esto en la fase de elección. Esto es algo que, si bien es cierto, se tiene que investigar, tiene que ver con la fase previa a su elección como consejero. Y la Constitución es muy clara en cuanto a que la causal de incumplimiento de funciones tiene que verificarse en el ejercicio de sus funciones. Y esto es una cuestión que debió prever el Consejo de Participación, el Consejo Nacional Electoral, que se tiene que investigar, pero tiene que ver con una fase previa a la designación de consejero del padre José Tuárez. O sea que la responsabilidad estaría por allí, entre los integrantes de ese Consejo Nacional Electoral, que en su momento admitió y calificó la candidatura.
Absolutamente. Eso es una cuestión que, insisto, se tiene que investigar, pero que de ninguna manera lo inhabilita para poder ejercer al cumplimiento de las funciones actuales del padre José Tuárez. Y yo quiero ir un poco más allá. A mi modo de ver, aquí sí hay una maniobra política porque quienes manejan los hilos del poder en este momento, de alguna manera se sienten insatisfechos con consejeros que no son obsecuentes con el poder. ¿Insatisfechos? ¿A qué se refiere específicamente? Porque hasta donde yo conozco, y es lo que se dijo en su momento, dentro de las condiciones para que quienes en este momento están ejerciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debían ser apolíticos, no pertenecer a ninguna agrupación política ni vínculo alguno. Y además, no solo eso, sino que fueron electos por votación popular. Sí, yo le hago notar, Luisa, si hacemos un poco de memoria, ¿cómo fue el proceso electoral a través del cual se designó a los actuales consejeros? Estuvo plagado de irregularidades. En primer lugar, en principio ni siquiera se quería invitar a la observación electoral de la OEA. Finalmente, esta veeduría fue invitada por presión de los actores políticos. Luego, se separó del padrón electoral a los inmigrantes, a personas extranjeras que residían en el país y que venían votando consuetudinariamente. Luego viene lo más grave. 4 días antes de las elecciones se quiso cambiar las reglas del juego. Se quiso cambiar la regla del nulo para multiplicar por 7 el voto nulo porque aparentemente no estaban dando los cálculos y no eran consonantes con las preferencias políticas de cierto poder. Y lo más grave, un día antes de la elección se quiso descalificar a 6 postulantes, a 6 candidatos que habían sido sugeridos por un líder político. ¿Esto qué quiere decir en resumen? Esto nos hace notar que para algunas personas la democracia es como el juego de la pelota de Kiko. Si el juego no va conforme a sus intereses, se llevan la pelota, por utilizar una metáfora. Es decir, la democracia para algunas personas es conveniente en la medida de que sea consonante con sus intereses. Desde su respetable punto de vista, ¿debe mantenerse, más allá de la suerte que corran los actuales integrantes, 4 de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este organismo per se, o debe ser eliminado? Porque como están las cosas, no se les ha dejado trabajar, dicen ellos. Se les está cuestionando y han debido dedicar este tiempo, que es valioso para muchos temas que requiere el país, en defenderse. Yo creo que se debe dejar trabajar al actual Consejo de Participación Ciudadana. Usted señalaba un punto importante, que el actual Consejo ha sido designado mediante sufragio, elegido por votación popular, escogidos por el pueblo. Y este es el primer Consejo que se elige bajo esa figura. Esta figura del sufragio fue promovida por el propio presidente de la República en una consulta popular. El anterior Consejo Transitorio fue puesto a dedo a través de una terna enviada por el presidente. El actual Consejo ha sido elegido por votación popular. ¿Se está violentando entonces la decisión del soberano en las urnas? Por supuesto, se quiere torcer la voluntad del soberano en las urnas a través de una maniobra política, a través de un juicio político que, como lo he manifestado, no tiene razón de ser. Y voy un poco más allá. Fíjese, Luisa, hace 2 días la declaración de la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que sin ningún desparpajo dijo que eran los consejeros los que tenían que demostrar su inocencia y no los asambleístas probar la culpabilidad de los consejeros. Es decir, esta presidenta está invirtiendo la garantía de la presunción de inocencia de los consejeros, lo cual evidencia y demuestra pues que aquí ya hay una decisión tomada y que no se va a respetar ningún derecho. Quiere decir que la suerte de los 4 consejeros está echada. ¿Serán censurados políticamente? ¿Se atrevería a vaticinar usted? A mi modo de ver, sí. La presidenta de la Comisión de Fiscalización ya lo dijo, son los consejeros los que tienen que demostrar su inocencia, vulnerando desde ya su principio o su garantía de la presunción de inocencia, y creo que este juicio político es un mero trámite. Lo único que a mi modo de ver se busca es eliminar del tablero institucional a 4 consejeros que no son obsecuentes con el poder. ¿Y cuál será el futuro de este organismo, más allá de que ellos tengan que salir y seguramente subir sus alternos? Insisto, si hubieran ganado las elecciones para consejeros, candidatos que fueran del agrado de quienes tienen una mayoría en la Asamblea en este momento, otro sería el cantar. Esto no estuviera pasando. A mí particularmente me parece que el Consejo de Participación Ciudadana es una institución que le hace bien al país, pero más allá de eso, si se pretende alterar esta estructura, se lo debe hacer a través de una asamblea constituyente. Gracias por su presencia y por sus válidos criterios vertidos aquí esta mañana, doctor Guzmán. Muchísimas gracias, Luisa, por la invitación, y me despido de todos los que
gentilmente nos ven en esta mañana. Gracias, amigos televidentes. Ha sido la intervención del doctor Javier Burbano, jurista, ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dándonos su lectura, su visión respecto de lo que está ocurriendo en este momento en torno a este organismo. Es momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.